Y uno siempre se plantea cómo va a ser la eternidad, porque el cristiano tiene la esperanza de la resurrección, que desde mi Sí. punto de vista, obviamente, significa que Dios no va a dejar vacío de significado de humanidad al futuro. Porque desde la ciencia decimos, bueno, en algún momento la energía se va a acabar y todo va a colapsar y ya no va a existir nada. Pero no es la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano es que más allá de eso, sea como fuere, vamos a seguir viviendo y vamos a vivir una plenitud de la cual no hemos experimentado aún. eh, a causa de los planes de Dios, vamos a experimentar su amor, etcétera. Bueno, en la eternidad, ¿no? Pero ¿quién dice que no va a haber sexo ahí en la eternidad? Digo? Es un Si planteamiento que vamos se a hace comer, mucho. si vamos, Jesús dice que va a compartir la copa con nosotros en ese día. Sí, O sea, sí, vamos a sí. comer. Entonces, si las cosas van a ser como acá en la Tierra, en algún punto de vista, en el sentido de que acá en la Tierra, digamos, se manifiestan ciertas cosas y podemos hacer ciertas cosas, que en el cielo no vamos a hacer absolutamente nada, vamos a estar sentaditos ahí alabando a Dios, que es algo que me encanta hacer, pero vamos a estar ahí sentaditos, digamos, el 100% bueno, del tiempo, porque ya no va a haber 24 horas, vamos a estar ahí alabando, cantando una canción o cantando otra, que no sé si en hebreo. Yo me parece que la eternidad y la libertad que Dios, que habla Pablo, la libertad de los hijos de Dios, que habla, ahora me vas a hablar un poquito de eso si querés, no tiene que ver con este pensamiento de que en la eternidad vamos a estar alabando y nada más. O sea, para mí que la eternidad va a ser algo muy parecido a esto, mucho más excelso, mucho más perfecto, pero también va a ver muchas cosas que hay acá. Bueno, Como que en fíjate. la sana doctrina es la eternidad es la alabanza y la adoración plena a Dios, como en un culto evangélico y nada más. Lo que pasa es que la sana doctrina suele, no siempre, pero suele estar demasiado vinculada a preceptos calvinistas. Tú me dirías, ¿cómo preceptos calvinistas? Los calvinistas son aquellos que piensan que somos robots. De hecho, el neocalvinismo va mucho por esa línea, porque el calvinismo plantea que Dios predestinó a algunos para salvación, otros para condenación. Listo. O sea, es casi que Dios nos maneja como fichas. Por lo tanto, si un ser humano no tiene voluntad porque no puede decidir nada, en la eternidad no va a cambiar. O sea, en la eternidad sigue sin tener voluntad, solo que salvo. Es algo así como que gracias a Dios por salvarme, yo no me he quedado de otra. Y el que se condenó, pues gracias a Dios por condenarme, pues no me he quedado de otra. Es un concepto, de cierta manera, algo gnóstico. Me podría meter allí, pero antes de eso, eh, y como para hilar ideas, fíjate que, y esto sí lo puedo conectar con lo que decía hace rato de que el cristianismo vuelve a la raíz. Fíjate, lo que voy a decir le puede molestar a muchos raíces hebreas y muchos de estos mesiánicos, pero a Jesús no le interesaba restaurar Israel, a Jesús le interesaba restaurar Edén. Y tú dices, ¿cómo así? Sí, a Jesús no le interesaba restaurar Israel, le interesaba restaurar el Edén. Edén era lo que él quería volver a traer a la tierra, no a Israel. Israel era un proyecto a través del cual él podía recuperar las naciones, pero Israel le falló. Así que él tuvo que convertir a Israel en un medio para poder seleccionar un grupo de seres humanos con los que él pueda reconstruir Edén. Y eso somos nosotros los cristianos. Pero tú te das cuenta que Jesús quiere volver a traer Edén. ¿Por qué? Porque él está hablando siempre en sentido escatológico. Él nunca está hablando de que, bueno, gobernaré las naciones y las naciones bajo mi puño. No. Cuando venga el Hijo del Hombre y sean reunidos de todos los confines de la tierra, y siempre habla de ese juicio. Dice, ¿pero qué surge después del juicio? Edén. Eso es lo que Jesús quiere volver a restaurar en la tierra. Y Edén tiene algo interesante, que es un concepto claramente hedonista en todos los sentidos. Edén es placer, es vivir y vivir contento. Es vivir disfrutando todo lo que Dios creó para vivir. Entre eso, el sexo, obviamente. O sea, Adán y Eva, cuando Dios los crea, no lo dice de forma explícita, pero se sobreentiende que ellos podían tener relaciones sexuales en el jardín, porque eso, total, es tu pareja. De hecho, hubo judíos en sus conjeturas que insistieron en la idea de que Dios crea a la mujer porque Adán no encontró placer sexual en los animales. Ese es un concepto que plantean algunos judíos, que él copuló con todas las hembras de los animales, no le gustó ninguna, entonces Dios le dijo, voy a hacer una que sea como él.
Eso es un concepto que plantean los judíos. ¿Por qué? Porque ellos están asumiendo que evidentemente Adán necesitaba una compañera sexual. Obviamente, la Biblia aclara que él no encontró ayuda idónea, es decir, que él vio que todas las parejas de animales, todas estaban en pareja menos él. Entonces, obviamente, él pues decidió. De hecho, hay otro contexto, tengo que investigarlo, que es de donde más o menos se alimenta la leyenda que se transformaría finalmente en Lilith, de que Adán ni siquiera encontró compañera entre los dioses, entre las estrellas. Y eso es interesante. O sea, de alguna forma te plantea el espectro de que Adán era la divinidad terrenal que Dios había dejado como administrador del mundo, viviendo dentro de Edén, pero que él tenía que tener una compañera. Él necesitaba una compañera y esa compañera tenía que tener la facultad de poder multiplicarse, porque Dios esperaba que la humanidad administrara la tierra. Esa era la diferencia entre Adán y el resto de los dioses. Los dioses administraban los cielos, Adán administraría la tierra con su imagen, con la de él, con sus hijos. Cuando ya llegamos a Apocalipsis, parece inferir la Biblia que en el nuevo Edén ya no hay necesidad de hijos porque ya van a haber suficientes seres humanos para poblar la tierra, pero no dice nada de las compañeras, no dice nada de que yo no voy a amar a mi madre, que es una idea que plantearía el concepto de que entonces Dios tiene algo en contra de nuestra naturaleza normal, natural de seres humanos de amar. Y Dios no tiene nada en contra de amar. Al contrario, quiere que amemos. Lo que pasa es que amemos de una forma en la que no denigremos a nuestro prójimo. ¿Me explico? Porque ese es el detalle. El amor desmedido y egoísta es lo que hace mucho daño entre las parejas. Eso. Puede haber un sentimiento genuino de amor, pero no está controlado. No es amor que procede del espíritu, en dado caso procede de la carne, por así decirlo. Entonces, en estos conceptos hedonistas es donde tú te planteas la idea de que Edén, de hecho, era algo más allá que simplemente un jardín allí donde tenías a dos brincones locos, desnudos, de aquí a allá, que pues no sabían ni qué estaban haciendo. Cuando la Biblia es bastante clara en que habían otras entidades allí, Adán tenía funciones y trabajos, Adán tenía que cuidar el huerto y además de cuidar el huerto, darle nombre a los animales. O sea, Adán no está allí de gratis, tiene una función. Y eso plantea la idea de que básicamente lo que Dios quiere restaurar al restaurar Edén es una utopía, un mundo perfecto, donde el ser humano sea perfecto en lo que él debió ser desde un principio, básicamente. Volver a recuperar la familia. Hay un comentario que me hicieron hace mucho tiempo con el concepto del concilio divino, para qué Dios necesitaría dioses o por qué Dios, en realidad Dios es todopoderoso, no necesita dioses. No, es verdad, Dios no necesita dioses. Entonces, ¿para qué Tampoco los crea? necesitaría un humano, tampoco. Exacto. Entonces la gente dice, ¿para qué los crea? Porque Dios es un ser social, porque Dios quiere tener una familia. Simple. No quiere estar solo. Ya, eso es totalmente legítimo. No quiere estar solo, no le da la gana. En su soberanía dice, sí, puedo estar solo y no necesito de nadie, pero quiero tener a alguien, quiero empezar una historia, quiero tener una familia. Ahí te das cuenta de que Dios quiere vivir con los seres humanos. Le gusta, le gustan los seres humanos. Y evidentemente los seres humanos tenemos facultades que tiene Dios, que no tienen los seres celestiales. Entre ellos crear. Entonces, notas que hay un concepto ahí hedonista bastante interesante. Pero quiero volver a otro aspecto de la sana doctrina, eh, precisamente con la forma de ellos entender el texto. Ellos van a entender el texto siempre desde un ángulo cristiano, pero desde un ángulo cristiano reformado muy encadenado. Tú me dices por qué. Eh, los pregoneros de sana doctrina suelen ser muy... ¿Por qué les gusta la doctrina? A mí no me gusta, pero ¿por qué a ellos les gusta una gran parte, no todos, pero ¿por qué les gusta tanto el calvinismo? Porque ellos confunden soberanía de Dios con autoritatismo al estilo dictatorial. O sea, Dios tiene máquinas y haz lo que Dios dice. Ellos confunden que Dios tenga soberanía con que Dios esté todo el tiempo como un titiritero manejando todas las cosas. No, la soberanía de Dios está en que Él sabe lo que está pasando, que está consciente. Pero Dios duerme. Eso es una cosa que yo decía cuando decía el mito y la Biblia. Dios es un Dios durmiente. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no necesita estar todo el tiempo vigilando. Sabe que todo va a salir bien. Eso es soberanía. La capacidad que tiene una deidad de descansar de que todas las cosas están funcionando como deben funcionar. No, bueno, se rebelaron. Dios no resolvió las rebeliones de forma sencilla. Le falta resolver la última. Ahí está. Pero todo está resuelto. Todo está controlado.
Jesús en ningún momento manifestó estar estresado, preocupado, ¿no? Es que si no predicamos en Israel, el evangelio no va a llegar nunca a las naciones, ¿no? Dios sabía que a través de Pentecostés todo iba a resultar. Eso es soberanía. No es un control acérrimo de la voluntad del hombre. Todo va a ser conforme a mi voluntad porque ya ha sido preestablecido. Va a funcionar de la manera correcta. Todos los cauces van a llegar al mar. Que el cauce pase por aquí, por allá, que haya sequía, que haya sol, no importa, va a llegar al mar. Entonces, eso es el concepto de soberanía que plantea la Biblia. Se llama sinergismo. Sinérgico. Es algo que por una causa va a la acción. ¿Ok? Pero a los de sana doctrina les gusta el calvinismo, les encanta. Porque implica que pueden salirte con respuestas como, tú no entiendes eso, hermano, porque no has nacido de nuevo. Porque Dios no te ha escogido para nacer de nuevo. Y por lo tanto, tú no has nacido de nuevo y cuando tú nazcas de nuevo, tú vas a pensar como yo. Ah, sí, genial. Eso es algo que se pregona mucho en estos grupos de sana doctrina. ¿Ok? Porque ellos literalmente, sin decírtelo, te están intuyendo que ellos saben quiénes son los salvos y a través de qué son los salvos y por lo tanto, usted no es un salvo porque usted no apoya la doctrina de ellos. No tienen ningún tipo de mente abierta a entender las cosas de otra forma. Porque encima quieren todo estructurarlo a una metodología de exactitud. Por ejemplo, los de sana doctrina van a insistir en que toda la Biblia es literal. Toda la Biblia es literal. Son súper e hiper literalistas. Es un lado muy oscuro de la sana doctrina, porque, y si no puedes comprobarme científicamente algunas cosas, ¿cómo haces? Pues nada, el Señor lo revelará en algún momento, hermano. No. Si yo te digo a ti, sabes, Jonathan, yo predico sana doctrina, no soy de línea liberal, de línea neo que esto, neo aquello. Bueno, yo no soy liberal, pero obviamente no soy de este grupo. Si tú me lees mitos, no, los mitos son paganos, ellos no tienen la revelación de Dios. Ok, perfecto. ¿Cómo me vas a estudiar tú el libro de Génesis entonces si no hay que tomar en cuenta los mitos? Y el libro de Enoch, porque el libro de Enoch nunca lo van a leer porque evidentemente no entra Ah, dentro no, del canon. no está en el canon. No, ese, no Exacto, pierda tiempo no ahí. está en el canon. O sea, no pierdas el tiempo ahí. Ajá. Vamos a estudiar el Génesis desde la ciencia. Ok, ¿cómo me vas a explicar el Génesis? ¿Cómo me explicas tú que el Génesis tiene dos relatos de la creación que no se parecen? Porque es una realidad. Es una realidad que los reformados de hoy en día anglosajones ya saben, no tienen problema con eso. Son dos relatos distintos de la creación, porque los dos tienen enseñanzas distintas. Pero que vamos a suponer, te va a pasar exactamente lo mismo, porque cuando tú les dices, tú sabes que ellos te van a salir con que no, un día en uno está extendido en el otro. Entonces un relato es la expansión del día uno del Génesis, del día que se creó la humanidad y todo. Ok, así que eso es así. Entonces tienes dos creaciones del ser humano, una que contradice la otra. En una Dios creó al ser humano, hombre y mujer, el mismo día, y en la otra los creó uno primero y el otro después. No, 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 es que realmente es un resumen, que no sé qué, que no sé qué más. Y le digo, ese conflicto existencialista que tienes ahorita con la Biblia, ese conflicto teológico, es lo que provocó que se creara la leyenda de Lili. Porque los judíos que veían este pasaje y veían el otro y decían, ya va, pero ¿y cuál creación fue primero? Dicen, no, es que Adán tiene una primera esposa. No, eso es un invento de los judíos. Lo que tú me estás diciendo es exactamente lo mismo. Me estás diciendo exactamente lo mismo al decirme que un día es la expansión del otro. O sea, me estás creando una teología que tú consideras que es plausible en tu mente del siglo XXI o del siglo XX, pero que contradice el texto. Ellos se van a ir mucho por esa parte. Por ejemplo, ellos son muchos de los que literalizan los días del Génesis y te tienen siempre dos posturas, pero siempre son las mismas dos. O el Génesis son 6.000 años, o sea que ahí cada día es en año y se van a Pedro, a la epístola de Pedro para decir eso. O Génesis son días literales y usted tiene que creer que Dios es capaz de crear en días literales. Hermano, yo no tengo problema en creer que Dios crea las cosas en un día, pero Dios no le pasa por encima sus normas. ¿Ok? Eso es una cuestión importante. Si Dios es un científico, eso es la parte en la que yo digo, ellos son muchos de los que dicen que la autoridad máxima es la Biblia, pero me la estás estudiando desde la pura ciencia. Y necesitas la pura ciencia y la antropología. Entonces me estás diciendo que la máxima autoridad para tú entender la Biblia no es Dios, es la ciencia. Es la historia y la exégesis tuya. Tu mentalidad del siglo XXI es la forma correcta de entender el texto bíblico. Y eso es un gran problema, porque
Literalmente, no deja que Dios te explique el texto desde su contexto, desde donde Dios quiso que se alimentara el texto. Pero vamos a un detalle. Los 6 días de la creación son 6 días literales. Perfecto, yo no tengo ningún problema en que eso sea posible, pero entonces tienen que crear 5 teologías inexistentes, totalmente inexistentes, para explicar por qué el sol y la luna son constituidos en el día cuarto y la luz ya estaba desde el día uno. ¿Por qué los planetas no aparecen por ahí por ningún lado? ¿Por qué no se habla nada de los dinosaurios? ¿Ok? ¿En qué momento ocurre la caída de Lucifer? ¿Y en qué momento ocurre todo eso? Que ellos prefieren finalizar diciendo, es que hay una doctrina, hay una teología importante, es la teología de la Tierra joven. Cuando tú analizas el origen de todas estas teologías, porque ellos, por suerte, algunos son honestos y las dicen, otros no, ¿ok? Yo conozco varios, te estoy hablando de varios y algunos que respeto mucho, ¿eh? Uno de ellos, por ejemplo, el doctor Armando Alducin. Yo Alducin lo tomo mucho en cuenta para temas de angelología. Para nada lo tomo en cuenta ni en escatología ni exégesis del Génesis, porque Alducin como es tan reformado en ese sentido y de sana doctrina, pues tiene que meter ciertas ideas puntualmente allegadas a eso. Y Agustín es uno que dice una de las grandes locuras que yo siempre he dicho que no hay que hacer, que es que entonces quiere meter a Estados Unidos en las profecías bíblicas, quiere meter a Rusia, quiere meter a los musulmanes, y tú dices, pero ya va, si es que todos los acontecimientos bíblicos suceden en la tierra de Israel, que es donde Dios tiene el foco. ¿Me explico? Si no me vas a hacer como los norteamericanos que decían que la tierra prometida era Latinoamérica. ¿De dónde crees tú que los norteamericanos sacaron decirle eso a a los latinoamericanos? De su teología, porque eso era lo que ellos decían. No, Israel ya no es más el foco del mapa, el mundo es más grande. Entonces, vamos a decir que la tierra prometida es Jerusalén. Yo he escuchado gente que me ha dicho, perdón, que la tierra prometida es Latinoamérica. Me he tropezado con gente, y te lo juro, Jonathan, han sido más de uno que me han dicho que Venezuela es la nueva Edén. Edén, el nuevo Edén es Venezuela. Me lo han dicho, me lo han dicho. Y ahí tú te das cuenta de dónde están sacando esa locura. Pues la están sacando de una doctrina americana, porque son los americanos los que decían eso. ¿Me explico? Y aquellos que dicen que, por ejemplo, los descendientes de Cam son los negros y por lo tanto entonces los cananeos son negros y por lo tanto los africanos y todos ellos tienen que ser esclavos porque serán esclavos de Shen, entonces ellos hacen una rama genealógica ahí interesante. Repito, para empezar, que yo te tengo un detalle interesante. El relato del diluvio no es solo bíblico, el relato del diluvio está en muchas partes del mundo y según varios relatos de los diluvios a lo largo del mundo, hubo varios sobrevivientes a esta catástrofe. Por obvias razones, lo que pasa es que la Biblia se enfoca en Noé porque es de donde viene Cristo. Eso es algo que ellos no entienden, que es un foco teológico. Foco, me voy a enfocar en esta línea porque de aquí viene el ser humano más importante de la humanidad. No significa que no hubo más. ¿Me explico? Que ese es el problema. Adán y Eva tuvieron más hijos. Estamos hablando de casi no sé cuántos años entre Adán y Noé, en lo que la humanidad pudo haber llegado a cualquier lado del mundo. Obviamente, ocurre un diluvio, pues otros se salvaron por otros medios. Se salvaron en islas, se No sé salvaron en otros botes. si escuchaste hablar de un documental de Netflix que se llama... Apocalipsis del pasado. sí, no sé si lo viste. Sí, lo vi, me encanta. Pues Está ese, bastante bueno. el doctor Graham Hancock, a mí me gusta él porque, a diferencia de Zacharias Sitchin, que es el que plantea lo de los alienígenas ancestrales, Ujú. Graham Hancock, primero no habla de alienígenas, para No, lo empezar. dejo abierto eso. Y Graham Hancock no se la da de traductor, porque Zacharias Sitchin no era sumeriólogo, él no sabía leer sumerio. Yo he leído textos sumerios y los textos sumerios no dicen nada. Nibiru, para empezar, ellos dicen que Nibiru es un planeta más allá de Plutón. Nibiru en los textos eh, mesopotámicos, y te digo que tengo 4 versiones de los textos mesopotámicos, Nibiru es un planeta Júpiter, y en muchas ocasiones se le habla como si fuese un dios, como todos los planetas. O sea, todos los planetas son dioses. No me puedes decir que es un planeta. Eso de Nibiru. Segundo, los Anunnaki son los hijos de An y Ki, no son los vigilantes de la Biblia. O sea, hay muchas cosas allí que Zacarías inventó. En Claro. cambio, Graham Hancock, como buen periodista, hace algo que me parece mucho más sensato, que es que él busca a los expertos y le pregunta a los expertos. Eso se llama metodología de campo. Él está yendo al campo y preguntándole a los expertos. Él no se la da de él de experto, él es periodista. Eso es algo que a mí me da mucha más confianza de él, porque él está haciendo un trabajo más serio.
¿Me explico? Y comprobable, que es lo peor. Porque Claro. es real. Uno de los profesores que él cita es un profesor que da clases en la Universidad de Edimburgo y es un arcoastrónomo y la arqueastronomía existe, es una ciencia. De hecho, Yelixa supo que nosotros tuvimos un invitado en arqueastronomía en la Escuela de Alejandría llamado Marcel y Lo vi ese. él explicó la vida de Jesús y muchos acontecimientos desde la arqueastronomía. Esa es una ciencia real. No que sea extraterrestre. Pero bueno. eh, Notarás que él ahí habla de estos diluvios a lo largo del mundo y es una realidad. Estos diluvios ocurrieron, pero no hubo un solo sobreviviente. O sea, es una cuestión de lógica. ¿De dónde metes tanto animal? Por ejemplo. Porque es que los animales son lo suficientemente estúpidos como para no subirse a una montaña alta sabiendo que viene un diluvio, porque ellos sienten más que nosotros. O sea, si le quieres meter ciencia a la Biblia, ten sentido común. Ten sentido común de que Dios no va a ser tan especista. ¿Me explico? De ninguna manera, por un lado. Pero es que además Dios no era el punto de la enseñanza del diluvio, si fue posible el diluvio, si fue posible meter los animales, si el arca medía 200 metros, no es el punto de Dios. Es como Él salva a los justos. Esa es la enseñanza. ¿Me explico? Es como Dios resguarda a los justos. O sea, hay muchas cosas que los de sana doctrina, estos que supuestamente son de esa doctrina, pierden de vista por andar buscándole a la Biblia aquello que a la Biblia no le interesaba explicar. ¿Me explico? Porque ese es el gran problema. Tú ves esas personas que preguntan genuinamente, ay, ¿quién es la esposa de Can? Eso no lo dice la Biblia, hermano, pero ¿sabe usted? La Biblia dice que ellos tuvieron más hijos e hijas. Claro, deduce fácil. Ahora, la esposa de Can no, la esposa de Caín Ahí. la menciona por nombre el libro de jubileos, pero ellos no van a leer el libro de jubileos. Entonces, ok, ¿cómo tú me puedes decir a mí que eres un buen exégeta si no sabes hacer exégesis, si no sabes tomar en cuenta toda la evidencia? Porque además más adelante hubo una contradicción que cometió uno de ellos. Aquí mencioné al doctor Alducin. Más adelante puedo mencionar Ahora, a un... decime y te comento algo de lo que dijiste antes. Sí. eh, Creo que en un comentario que hizo hace un tiempo, que no estoy seguro que el comentario no es de él, pero es de la misma línea, la Biblia de estudio del doctor John MacArthur, yo tengo mis reservas con él, pero puntualmente con esta Biblia, voy a hablar de esta Biblia, puntualmente. Había unos comentarios de la Biblia de MacArthur que a mí me llamaban poderosamente la atención, sobre todo cuando se trata del Génesis, donde él insistía en algo así como vamos a explicar esto desde la ciencia, pero no vamos a poner la ciencia como lo más importante de explicar. Ok, es la paradoja que yo siempre le pongo a los alumnos míos en la escuela, que es, yo no tengo una máquina del tiempo para saber si esto fue así, si el ángel que se le apareció a Jacob era rubio o pelirrojo, o sea, no lo sé, no lo sé. La Biblia simplemente dice que era una entidad celestial. Ok, pero estas personas sacan algunas conclusiones basándose meramente en un concepto teológico. Ah, esta Biblia, la New King James Version. Yo tengo una Biblia de estudio, esa New King James Version. Si te recomiendo una Biblia, no te recomiendo esa, te recomiendo esta, la Common English Bible de estudio. La New King James Version, esta Biblia, cuando tú vas a Génesis 1.1 y Génesis 1.2, que es algo que también repite mucho el doctor Alducin, hay una brecha entre los dos pasajes. La teoría de la brecha. Yo tengo un video muy bueno del doctor Michael Heiser que desmiente la teoría de la brecha. Dice que, y no solo de él, el doctor James Tabor también en su análisis de Génesis, un comentario al Génesis, bueno, lo de él no es un comentario, una propuesta de traducción del Génesis, pero literal, que yo te la mostré. El doctor James Tabor y Michael Heiser desmienten la teoría de la brecha. ¿Ok? Los de sana doctrina, muchos, no todos, pero una gran parte de ellos, trata de meter entre esos dos versículos los dinosaurios, la caída de Lucifer, el desastre. Si yo les digo a ellos, una pregunta, hermano. Génesis 1.1 dice eso. Ok. ¿En qué momento sucedió lo que dice el libro de Job, por ejemplo, en los últimos capítulos? ¿Qué dice el libro de Job? Bueno, el libro de Job dice que Yahvé tuvo una guerra contra Leviatán, que cuando él creaba la tierra, cuando él fundaba la tierra, las estrellas de la mañana cantaban en júbilo y los hijos de los dioses
alababan al Señor. Cuando Él le puso estatuto al mar, cuando le puso límite, ¿en qué momento ocurrió eso? Porque a mí nunca me lo han podido responder. Claro, me lo han respondido los libros de teología, pero ellos no me lo pueden responder. No saben dónde encajar eso. Bueno, puede ser el día 2 o el día tercero, ya va, pero es que, ¿dónde está en Génesis los ángeles alrededor? ¿Dónde está él poniendo el límite al mar? Porque si algo deja muy claro el libro de Job, es que el mar, el Leviatán, es una fuerza que se opone a Dios y que los dioses no pudieron dominarlo. El único que lo dominó fue Yahvé. Entonces, ¿en qué momento se murió esto? ¿En qué momento lo que dice el profeta Isaías o lo que dicen los salmos de que tú cortaste a Rahab, tú le pusiste límite a Rahab? Bueno, no, ese es Egipto, pues ese es el problema. Con las traducciones ellos son muy tramposos, ¿eh? Los la doctrina tienen que meterte una traducción por los ojos que sea totalmente desmitificante. Esas traducciones que dicen en Génesis 6, hijos de Dios, esas traducciones, lo que hijo de Dios es un préstamo griego, ahí no dice hijo de Dios, ahí dice hijo de Elohim, y entonces traduce hijos de los dioses. Puntual, punto. Habría que aclarar, Jesús, que la desmitificación a la que apelás no es la desmitificación teológica, la de Bullman, sino un intento de mirar a la Biblia, a las escrituras, sin un condimento mitológico eh, del mundo pagano, es Sí, decir, pasa que de la cultura que no corresponde al judaísmo o a los hebreos, pero sí literalizando cualquier aspecto mitológico que sea parte de la cultura judía, hebrea o cristiana. A ver, te digo un dato interesante. Cuando mencionaste a Bullman, diste en el clavo con algo. Aquí te diría que es la peor contradicción de estos sana doctrina. Porque dime una cosa, Bullman trata de entender la Biblia al estilo de Israel Frankenstein. Hay que sacarle a la Biblia todo lo mítico, todo lo sobrenatural, y así entonces se convierte en un libro común y corriente como cualquier otro. Es exactamente lo mismo que hacen ellos. Pero ya va. Pensé que A la mí me Biblia parece era... que no, ¿eh? A mí me parece que no. No, a mí me parece que sí en este sentido. Ellos te pueden decir, la resurrección de Jesús sí ocurrió y Jesús es Dios. Pues, pues, Para mí es pero, peor lo que hacen, pero ¿cómo? para mí es peor lo que hacen. Porque Ah, Bullman te quiere mantener el sentido, por lo menos. O sea, el sentido existencial, digamos, del texto. La ujú, búsqueda de espiritualidad. Pero la sana doctrina lo que hace es transformar al texto en algo que no es más dinámico, algo no es lo que quieren hacer, pero lo que terminan haciendo, en algo muerto. O sea, en una en letra, al- como dice Pablo, ¿viste? Que dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Es como que le quieren sacar el espíritu al texto. O sea, sí, ellos sí, quieren ellos, leer todo así como está. Esa es su hubo, epistémica, su epistemología, su manera de entender la realidad. Y no necesitas nada fuera de la Biblia, no necesitas nada de otra cultura, no necesitas nada de la arqueología de la época para comprender la Biblia. ¿Entendés? Entonces, sí, está muerta. Está ahí, es un cadáver. Vos lo tenés que leer la letra y nada más. No tiene espíritu. En cambio, sí, eh, para mí, una palabra viva tiene que tener contacto con toda la realidad. Tiene que necesitar de la propia realidad para interpretarse. Entonces, es ahí donde me parece que yo, desde mi postura teológica, necesito ver el espíritu de la Biblia, el espíritu del texto a lo largo de la historia y hoy. O sea, necesito ver dónde hoy el espíritu se está moviendo, digamos. Porque como se movió en la época de Jesús, se tiene que mover en la época de Pentecostés, y como se movió en la época de Pentecostés, se va a mover a lo largo de la historia. Y se movió en la bueno, antigüedad. Lo que pasa es que exacto. la mirada del hombre va mutando, va cambiando conforme a su evolución, a su mirada, a su experiencia. Y en algunos lados puede ser más rica, en otros puede ser más pobre, pero no deja de estar ese espíritu. O no tenemos que dejar de acudir a él eh, para tener ese contacto con Dios. A ver, un detalle. Un youtuber, yo tengo muchos casos, yo te podría dar nombres, o sea, te podría dar una larga lista de este patrón de personas. Hay un youtuber de un canal llamado Biblia Libre que se llama Edgar Escobar, yo veo mucho sus prédicas, me parece el hermano es un gran predicador, tiene una metodología de explicación muy buena.
O sea, la verdad, le reconozco como predicador, es fantástico, pero es muy mal exégeta, porque él contradice muchos de sus postulados. Él dice, y esto es muy peligroso, que lo diga sobre todo él que es un creyente, que es una de las cosas que a mí me parece, él a mí particularmente tiene una fibra sensible porque yo considero que él hace un gran trabajo, pero cuando se mete en este tipo de teología, lamentablemente tumbas mucho de lo que pregonas. Él dice que él quiere convertir el libro de Génesis en algo plausible, y él se va por esa línea. Ahora yo tengo una pregunta, ¿Dios es plausible? Dios no es nada plausible, Dios es sobrenatural. No me puedes decir tú que le vas a meter el sentido común al texto bíblico en conceptos que no son de sentido común. Ese es el problema. Él se quiere ir por una línea que él considera que es la plausible y por lo tanto puede ser la que es. Entonces, hermano, no leas la Biblia, porque la Biblia es la intervención de lo que es implausible, que es lo que pasa por fe. Y hay un concepto importante, eso que tú llamas espíritu, eso es lo que yo llamo una lectura con fe, creyendo en el contexto bíblico con fe. Esto pasó, ok, porque creo que pasó, lo voy a estudiar, pero también quiero saber qué me queda está tratando de enseñar. Yo no niego, como mucha gente me pregunta, que Dios creó la Tierra, que creó el universo, que creó los billones de galaxias que existen. Yo no tengo ningún problema con eso. Creo que Dios lo creó. Ahora, no siento que Dios quiso explicarle esa creación a los mesopotamios. No creo que quiso explicarles esos conceptos a la gente de Canaán. Más bien prefirió enseñarles cómo él más o menos creó el universo a través de la construcción de una casa en 6 días. Mira, hermano, yo hice esto, yo hice aquello, hijito, yo medí el mar, lo sé qué, hice, como para que ellos lo vean y digan, ok, entonces Dios es un Dios de orden. Perfecto. Dios es un Dios que establece todo. Tú lees el libro del Génesis, capítulo 2, y la cantidad enorme de enseñanzas que tú encuentras en reflexiones. Porque hubo una persona que ayer me hizo una pregunta interesante, me decía, hermano, pero ya va, pero Enoc hizo lo correcto o no hizo lo correcto. Bueno, según el libro de Enoc, sí, sí, pero dice que caminó con los dioses y lo tomó Elohim, entonces no entiendo. En realidad, Enoc, ¿cómo podemos entender que Enoc es un justo? Porque Enoc hizo lo que Adán debió haber hecho. Adán debió haber, en vez de buscar el fruto del conocimiento por sí mismo, buscar a Dios para que Dios lo instruyera. Enoc fue instruido por Dios. Y Adán luego se le prohibió acceder a la inmortalidad del árbol de la vida y expulsado de la presencia de Dios. Enoc, tras haber sido educado por Dios, se le otorga inmortalidad y se queda viviendo con Dios. O sea, Enoc hizo lo que Adán debió haber hecho, que es aprender de Dios y quedarse viviendo con Dios. Que de hecho Enoch de alguna forma refleja lo que somos los cristianos. Ahora queremos aprender de Dios, ser transformados y habitar con Dios para siempre. Como pequeños Enochs nosotros. Sí. Perdóname, en algún punto creo que Ujú. la literalización de Génesis, sobre todo en la caída, hace ver como que el pecado, viste que Pablo dice que el pecado entró al mundo por un hombre Ujú. y la muerte entró al mundo por un hombre, a Ujú. causa del pecado. Y después, Sí. por cuanto todos pecaron, la muerte pasó a todos los hombres, ¿no? Y ahí sale la teología de que en realidad Adán no iba a morir, de que muere, Adán iba a vivir eternamente en el Edén, pero muere y sale y vive fuera del Edén. Y ahora todos morimos a causa del pecado de Adán, que es el pecado original. Ujú. Ahora, yo más bien, ese texto, cuando lo trato de mirar desde la perspectiva judía, y no de una manera literal, intenta, y no estoy apelando a un pelagianismo acá, que quede claro, pero veo como que, ¿qué puedo sacar del relato para mí, siendo yo Adán, manifestándoseme Dios a mí en la creación, en la realidad? ¿Qué puedo tomar yo del relato para no caer, para no pecar? No que ahora como Adán pecó yo voy a morir, sino que la muerte es espiritual en ese sentido en el que habla Génesis, porque Jesús le dice, Dios le dice, el día que comas del árbol ese día vas a morir. Pero Adán comió y no murió ese día. Entonces Dios está mintiendo. Esa es otra pregunta que yo le hago a los literalistas. Dios miente porque si Dios dijo que ese día, el día que ciertamente coma de él, morirá. No pasó eso. Entonces, ¿de qué muerte está hablando? Entonces, a partir de esa construcción de la teología del pecado original, eh, se deduce que un niño es culpable a causa del pecado de Adán, que un niño merece el infierno a causa de que Adán pecó, porque es hijo de Adán, ¿entendés? Entonces, no veo que esa sea una teología, digamos,
a mi entender, correcta. Y no estoy apelando, lo repito, a un pelagianismo, ¿no? Pero creo que el texto no se tiene que necesariamente aplicar de esa manera, se puede aplicar de manera más simbólica, más alegórica a la vida del creyente, y no necesariamente tiene que ser Adán también una representación del primer hombre, tampoco lo tiene que ser. Entonces, creo que Ujú. lo que el texto quiere transmitir, el espíritu que quiere transmitir, eh, creo que tiene varias maneras de aplicarlo, pero no hay que dogmatizar en el sentido de que viste que la sana doctrina es esto es literal y esto es así, y no hay otras explicaciones. Cuando justamente en el judaísmo y a causa de los textos no canónicos, tenés un montón de explicaciones de eso. Sí, ¿Entendés? sí, 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 claro, Y a claro. raíz de eso, esto es lo que te quería decir antes. A raíz de tantas interpretaciones de lo que le pasó a Adán, de lo que Adán hizo, de lo que hizo Eva, de lo que es el fruto, de lo que es la serpiente, se van generando diferentes teologías. Y lo mismo pasa con la creencia en Dios. O sea, el hombre es teísta, es deísta, es ateo. Hay otras religiones también. Entonces, hay una gama de posiciones intelectuales respecto a la existencia de Dios. Pero hay una que es la correcta, digamos. Ahora, no necesariamente las demás dejan afuera aspectos verdaderos de Dios. Por ejemplo, no sé, por decirte el panenteísmo. Hay algo real en eso. Hay un grado de verdad en cada una de las otras posturas que no necesariamente estarán 100% en la verdad, pero algo de verdad tienen que tener, porque es conocimiento construido por el hombre. Entonces yo le puedo sacar a eso una verdad. Por ejemplo, yo veo a Dios en la realidad, en el sentido de que yo veo la creación de Dios y lo veo a Dios. O sea, veo la mano de Él. Entonces, en ese sentido puedo decir, bueno, Dios está en las cosas. De hecho, cuando los cristianos decimos Jesús está en mi corazón, te escucha un panenteísta y va a decir aleluya, ¿entendés? Porque Dios está en vos. Entonces, hay un grado de verdad con el que podemos conectar con el otro pensamiento y no tener que cerrarnos a nuestro dogma. Y ese grado de verdad nos puede ayudar también a reflexionar en la construcción de nuestra propia teología. Y creo que a raíz de eso, y gracias, por ejemplo, a las herejías, el cristianismo pudo, y el judaísmo también en su historia, pudo ir construyendo lo que es su cultura, su pensamiento teológico y su ortodoxia, digamos. Porque si yo no me considero dentro de la ortodoxia, pero creo que sí fue muy útil y es muy útil el sistematizar el conocimiento, el tratar de acomodarlo comunalmente, pero no me garantiza a mí que, porque todo lo creen, es verdad. O sea, Claro. porque la mayoría no te garantiza la verdad. Así como en la política, la democracia no te garantiza el buen pasar político, económico, social. Sí. Mira un detalle allí, puntual. Eh, tú estás planteando algo muy interesante porque es eh, el ver la Biblia de una manera tan homogénea, tan como solo una línea, solo por acá, solo en este punto, te presenta una serie de problemas. Y es un problema al que creo yo que un sana doctrina nunca se ha enfrentado, porque su respuesta va a ser, bueno, eso lo plantean los liberales, o eso lo plantean los teólogos, pero una realidad vista de cierta manera. Por ejemplo, yo estudio el Génesis, mi campo, por el concepto del concilio divino, estudio el Génesis como una contestación teológica a Babilonia y a los textos babilónicos y sumerios y mesopotámicos de la creación, básicamente, ¿no? Entonces, por eso los personajes se parecen y todo lo demás. Un cristiano del siglo cuarto, siglo tercero, cuarto, hizo una cosmología, topografía cristiana, se llama el documento, se llama Cosmas. Cosmas era el nombre de este cristiano. Esa topografía cristiana que él hizo, yo de hecho la cito en la presentación del libro de Enoch, él relaciona directamente, y ojo que este es cristiano, relaciona directamente a los reyes caldeos con los patriarcas. Él dice que los patriarcas de Génesis del capítulo 1 al capítulo 5 6 y los 10 patriarcas antediluvianos son fueron tomados por los caldeos. Claro, en lo que escribe Cosmas es al revés. Lo tomaron los caldeos y los caldeos
le dieron otros nombres y todo lo demás, pero él dice que son los mismos. O sea, que los reyes caldeos, los 10 reyes antediluvianos caldeos, son los mismos reyes, son los mismos patriarcas, ¿no? Hay un estudio muy bueno que estoy haciendo actualmente, lo estoy terminando para poder enseñarlo en la Escuela de Alejandría más adelante, que se llama El caso de los 7 héroes antediluvianos, el rey Emeduranki o el caso de Emeduranki, así se llama. Es básicamente el séptimo de los reyes sumerios, Emeduranki, y su conexión con Enoch. Es muy interesante. Lo interesante acá, valga la redundancia, es Cosmas, en su teología, la que él mete en topografía cristiana, que por cierto es una topografía de tierra plana, él está asumiendo ideas que ya se han ¿En qué año es aceptado, esto? creo que es el siglo cuarto, siglo tercero antes de Cristo, después de Ok. Cristo, perdón. Siglo cuarto, siglo tercero después de Cristo, ¿no? Eh, lo interesante con Cosmas es que Cosmas está consciente de una idea, obviamente no la repetiría si no fuese que alguien se la enseñó, de que los reyes antediluvianos caldeos son los mismos patriarcas bíblicos. Y esa es una tesis que hoy en día en la academia se agarca muy bien. O sea, hay una lista de reyes mesopotámicos antes del diluvio, que son 10, que tienen largos periodos de vida, y estos largos periodos de vida se reflejan también en los patriarcas antediluvianos. Ellos viven casi 1000 años la mayoría, y todos ellos después del diluvio se reduce considerablemente la edad. Lo mismo sucede en estas listas de reyes. Pero hay algo a mí que me pone a pensar. Porque ellos te dirían, los de sana doctrina, no, esos son mitos, eso es paganismo, eso no se toma en cuenta, pero un cristiano del siglo cuarto lo está tomando en cuenta. Entonces, no, es que solamente Moisés recibió la revelación del Génesis. Hermano, no hay un solo texto en toda la Biblia que diga que Moisés escribió el Génesis. Pero es que la Biblia dice, Moisés escribió de mí y él da testimonio de mí. Ok, vamos a un punto ahí con Moisés muy interesante. ¿Qué escribió exactamente Moisés? Porque yo creo, tomando en consideración los trabajos del doctor Richard Elliot Friedman, que el Pentateuco está formado por fuentes, la hipótesis de Wellhausen. Es decir, está formado por, bueno, Wellhausen decía que eran 4. Friedman propone que son como 10, más o menos, 10, 11. Y estas fuentes son distintas. Ahora, lo interesante es lo siguiente, ¿cuál de esas fuentes escribió Moisés? No, yo no creo en la hipótesis documentaria porque yo creo en la revelación bíblica dada a Moisés. Ok, ¿sabes cuál es el único texto que habla de una revelación bíblica dada directamente a Moisés? Del Génesis, el libro de Jubileos. Solamente. El libro de Jubileos hace ver que Moisés va anotando a medida que el ángel de la presencia, que se entiende que es el ángel de Yahvé, le está contando la historia del Génesis. Y le está contando con multitud de detalles. En el Levítico también hay una escena así, pero respecto de la ley nada más. No respecto de Génesis ni de Éxodo, solamente respecto de la ley. En el tabernáculo, cuando Moisés se pone a escribir las leyes, ahí Dios le está hablando supuestamente en lugar santísimo, creo, y él escribe. Pero y podría asumirse que quizás de ahí salió una fuente que es la fuente de Levítico, quizás. No sé, estoy tirando, ¿no? Pero la sana doctrina dice que Moisés escribió los 5 libros Sí, y que los escribió tal cual. y su Tal muerte cual. escribió y escribió. El problema que puso nombre de ciudades que los nombres se los pusieron después que se murió. Pero bueno, Exacto. Es que ese es el problema. Cuando se tú ve ves que el trabajo, borraron la ciudad, los escribas y pusieron la ciudad nueva, ¿viste? yo te digo una cosa interesante de lo de Moisés. Yo tengo una hipótesis, la voy a dejar al final. Hay una hipótesis, la hipótesis de Wellhausen, finalmente la hipótesis de Friedman, que propone 10 fuentes del Pentateuco. Yo confío mucho en un texto bíblico que tiene varias fuentes de un acontecimiento, que está diciendo que varias personas están conscientes de su existencia. Pero también habría que considerar de qué forma Moisés transmitió la ley y se dice la ley de Moisés. Segundo. Escuchame, te hago un paréntesis, me queda poquito tiempo. Si querés redondeamos y continuamos la semana que viene. Dame un segundo. Dame un segundo. Ok. Sí, vamos a finalizar ciertas ideas, por lo menos para no dejarlas Dale. abiertas. Vamos. Moisés,
por lo menos Luis Jovel, un teólogo cristiano protestante, él propone que Moisés tiene la ley, pero él no la escribe, él la transmite oralmente. Es una opción plausible totalmente. Yo tengo otra tesis. Yo tengo la tesis de que como el mismo Pentateuco plantea que tiene fuentes el libro de Yasser, el rollo de las batallas de Yahvé, el libro de las genealogías, algunos de esos libros los escribió Moisés. Algunos de esos libros los tenía Moisés de recopilación de relatos, de cosas que él sabía y las fue recopilando y las tenía. Ahora, de esas fuentes se empezaron a expandir las demás fuentes. ¿Ok? Y se perdieron, finalmente se perdieron porque son muy antiguas. Esa es otra posibilidad, es la que yo creo. Otra posibilidad es, por ejemplo, la que se asoma con el texto este famoso de Moses Ben Shapira, cuando él descubre el famoso rollo de Shapira que nosotros hemos propuesto en la Escuela de Alejandría. Es un rollo que se dio por falso. Con el tiempo empezó a cuestionarse si esto era realmente falso o si es genuino, y aparentemente es un manuscrito del Mar Muerto, el más antiguo que tenemos de Deuteronomio. La tesis de Shapira es que es el manuscrito más antiguo que tenemos de Deuteronomio y es más corto que el libro de Deuteronomio. Sabemos que en la crítica textual la lectura más corta debe ser preferida porque es posiblemente la más antigua. Entonces, analizas el rollo de Shapira y lo comparas y tomas en cuenta una serie de elementos y es muy probable que sea un proto-Deuteronomio. Y ese proto-Deuteronomio tal vez sí llegó a estar en puño y letra de Moisés, alguna versión primitiva de ese texto, como cualquier otro texto. O sea, nadie está negando ni que Moisés no existe, ni que él no escribió nada. Simplemente que lo que tenemos hoy en la Biblia no nos llegó así. Ese es el problema. Entonces, los de sana doctrina están literalmente tratando de encadenar, encerrar, enjaular la forma de entender el texto bíblico para que, según ellos, una persona no pueda considerar al texto de otra forma o de otra manera que choque con sus ideales. Porque es que los de sana doctrina, primero, siempre van a tener el mismo patrón. Les gusta sacarle los elementos sobrenaturales a ciertos pasajes de la Biblia que, según ellos, contradicen la Biblia. No están abiertos a ningún tipo de exégesis complementaria. No les gusta la crítica textual. Tú te vas a dar cuenta que los de sana doctrina Sí. rechazan totalmente la lectura del texto crítico. Ellos quieren el texto mayoritario, porque es el genuino, es el que ellos dicen que siempre han tenido. Dime. No, dos cosas. Una, respecto al tema de la autoridad de los textos, fíjate que la persona de sana doctrina va a decir que Dios es autor de la Biblia, ¿sí? Pero nosotros objetivamente sabemos que el hombre es autor de la Biblia. Ahora, no le quitan autoridad a Dios porque la tenga el hombre. Pero si vos le decís que Moisés no escribió los 5 libros del Pentateuco, entonces pierde toda autoridad. Es contradictorio. Entonces, Entonces, no es fíjate algo que que ya pudo en haber ese soplado punto, Dios. exactamente. Entonces ya en ese punto están como argumentando en contra de lo que ellos postulan sobre la Biblia. Y respecto a lo que vos decías que le quitan sobrenaturalidad, quiero ampliar ese concepto porque por ahí no parece otra cosa. Cuando vos hablas de sobrenatural, no estás hablando de un milagro sino de las entidades celestiales a las que apelaba el antiguo hebreo y el antiguo judío. Pero es que ahí vamos a un punto. Si no hay entidades celestiales y no hay un mundo espiritual, Jesús, muchas de las cosas que Jesús hizo no ocurrieron nunca, nunca sacó Claro, no, demonios, claro, pero nunca. el punto es que la persona de sana doctrina cree en los demonios en algún sentido, cree en los demonios, cree en los ángeles. Lo que pasa es que hay como tres, veo yo como tres maneras de acercarse. Una, creo que es la que tenés vos, ¿no? Que sos consciente de ese mundo espiritual, sabés que tiene un devenir en la aproximación desde la perspectiva humana, pero sabés que está ahí. ¿Entendés? Y vos Exacto. vivís la vida siendo consciente de eso y teniéndolo presente para tu obra. Ahora, después tenés la perspectiva de ellos, en donde sí, existe todo tal cual lo dice la Biblia, pero son ángeles y demonios, como los plantea las traducciones que tenemos hoy de la Reina Valera. No hay todo eso que decís vos, que hay un devenir de la concepción de las entidades espirituales a lo largo de la historia. Eh, y no vivo como si no me afectaran, porque Dios me guarda, la sangre de Cristo me libra del mal y no tengo ni necesito tener contacto con eso. Y mi único Y enemigo es Satanás. ni siquiera, me puedo olvidar, total. Si los ángeles ni lo reprendieron, así que yo tampoco. Claro. Eh, entonces, y después está la otra perspectiva, que es por ahí a la que más adhiero yo,
que hay una perspectiva como arquetípica y metafísica de esas Ujú, entidades, que sí hay un mundo espiritual que sí que está en la mente del hombre, y que lo proyectamos nosotros, y que todas esas figuras afectan directamente al hombre y socialmente se lo va comunicando, transmitiendo. Bueno, habría que profundizar un poquito más, pero donde claro, sí se claro. tiene en cuenta, pero donde sí se tiene en cuenta eso. Pero ellos como que están en el medio y como que no les afecta eso. A ellos les interesa su jerarquía, la autoridad que ellos tienen como intérpretes de las escrituras y el sistema. ¿Entendés? Claro. Ahí es donde el concepto de guerra espiritual, porque los de sana doctrina tienen una concepción interesante de la guerra espiritual en el sentido de que ellos simplifican a tal punto la guerra de que, fíjate una cosa, fíjate que si tú lo ves desde cierta teología, tiene sentido. Si son tan calvinistas o neocalvinistas o de esta línea, ellos van a pensar, bueno, ¿para qué me preocupo por luchar contra las huestes de maldad y por predicar, que es la forma de combatirla según el texto bíblico? Porque después de todo ya yo soy salvo, Dios me escogió y Dios ya ganó la guerra y Jesús ya ganó, entonces es como que listo, ya, que Él se encargue de ellos, yo no. Cosa que no creía nadie en el cristianismo primitivo. O sea, el cristianismo primitivo, los cristianos se entendían como soldados con unos enemigos reales. Y el problema está en que estos de sana doctrina no entienden esos conceptos, porque no los entienden porque de por sí no les dan importancia. Uno de los casos más interesantes es el Salmo 82. El Salmo 82 en el mundo de la teología bíblica académica se entiende que Dios está hablando con los dioses y los está condenando. Le dice, ustedes no son justos, así que ustedes van a ser destituidos, los voy a destruir y voy a poner a otro Elohim en el lugar de ustedes, que se sobreentiende que es Yahvé. Ahora, ¿cómo traducen los de sana doctrina ese pasaje? Elohim está hablando con los jueces humanos. Claro, los jueces humanos pueden morir, no son dioses. Y Jesús dijo eso, otra vez en la que malentienden lo que Jesús dijo. Porque Jesús, cuando Jesús le están hablando, y Jesús dice, pero ya va, la Biblia dice, vosotros sois dioses y todos ustedes hijos del Altísimo. Entonces ellos le dicen, claro, claro, Jesús está diciendo, vosotros, sí, los judíos. No, Jesús está viene hablando de su naturaleza celestial. Si Jesús le está diciendo, la Biblia dice, vosotros sois dioses, citando el Salmo, claro, ellos tienen un problema de traducción, porque ellos dicen, ah, es que aquellos a quienes Dios dirigió la palabra, esos son los dioses. Ahí el griego no dice eso. Ahí el griego dice, aquellos a quienes Dios dirige su discurso. Recuerda que la palabra logos también es discurso. Aquellos a quienes Dios les está hablando, Dios los está llamando dioses. Y ustedes me apedrean a mí o me acusan a mí de decir que soy hijo de Dios. ¿Por qué les molestaba a los judíos? Si los judíos todos entendían que ellos eran dioses. Entonces, ¿por qué les molestaba que Jesús dijera que él es Dios? No tenía sentido. Lo quieren matar porque al Jesús decir, yo soy uno de esos dioses del concilio divino, está diciendo que él es Dios. Ahí es donde tiene sentido que lo quieran matar. Eso es una explicación que de hecho hace nuevamente el doctor Michael Heiser y la exégesis más antigua del Salmo 82. Y un detalle interesantísimo allí. ¿Cómo sabemos que Jesús se estaba refiriendo al aspecto sobrenatural del Salmo 82 desde este ángulo del concilio divino? Porque cuando tú estudias ese salmo, otro lugar donde se cita ese salmo es el documento de la venida de Melquisedec en Qumran, 11Q13 de Qumran. Otro documento que no van a leer los de sana doctrina. Ellos analizan a Melquisedec desde dos versículos, uno y 2 que es el Salmo 110 y Génesis 14. Más nada. Ellos no van a analizar Melquisedec desde la leyenda de Melquisedec, no van a analizar Melquisedec desde Qumran, que se entiende bastante que en Hebreos 7 está hablando de Melquisedec desde los ángulos de Qumran. Pero cuando tú ves ese manuscrito, 11Q13, literalmente el manuscrito cita el Salmo 82 y dice, vosotros sois dioses. Y el mismo documento identifica a esos como los guardianes de las naciones. Entonces, volvemos al punto. Si ese documento es de la época de Jesús, ¿Jesús está loco acaso que va a inventar una doctrina que no creían los judíos de que hay otras deidades? Claro que sí, es que Pablo también lo dijo. En el cielo y en la tierra hay los llamados dioses y señores, más para nosotros hay un solo Dios verdadero. O sea que Pablo está consciente de la existencia de ellos. Pasa que, y ojo, está tan consciente que avisa en Efesios que nuestra guerra es contra ellos. Entonces tú notas eh, que hay una alteración del concepto de esa doctrina. Y todo para que coincida con lo que ellos quieren. ¿Explico? Tal cual. Bueno, escúchame, Jesús. Ujú. Vamos a darle una otra parte, ¿eh? Dale, sí, sí, seguro, Vamos a darle seguro. Hay otra que seguir parte. hablando de este tema. Dale. Ahí te puedo dar más ejemplos, pero aquí mencioné algunos. ¿Ok? Dale, dale. Bueno, escúchame, la programamos porque tengo que salir volando. Che, gracias por el tiempo. Tuvo, la verdad que está muy bueno esto. Y Ahí está bueno, bonita la vamos a darle parrilla. un. Sí, ya está.
Así que bueno, vamos, después me decís vos y le damos una segunda vuelta. Seguro, seguro, seguro. Y un abrazo, Jonathan. Listo, Un papá. placer como siempre. Chao, Yelitza. Gracias por estar. Chao.